Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Primera de Juan capítulo 3. El amor del Padre y nuestra identidad como hijos de Dios. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Juan llama a contemplar el amor de Dios con asombro. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El verbo mirad implica atención profunda, no superficial. ¿Cuál amor, potapnagapn, expresa algo extraordinario, fuera de este mundo? Es un amor dado gratuitamente, no ganado. Juan quiere que vivamos maravillados por esa gracia, para que seamos llamados hijos de Dios. Este amor no solo nos perdona, sino que nos adopta. Juan 1:12, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Llamados implica identidad otorgada por Dios mismo. No es solo un título simbólico, es una relación real. Somos parte de la familia divina. Esta filiación es el mayor privilegio espiritual posible. El amor del Padre nos eleva de esclavos a hijos. Por esto el mundo no nos conoce. El sistema mundano no entiende ni acepta a los hijos de Dios. Juan 15, 18-19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. El creyente no encaja en los valores del mundo. El rechazo no es personal, sino espiritual. Somos extraños para el mundo porque pertenecemos a otro reino. No debemos buscar aprobación mundana. El mundo no reconoce a quienes aman a Dios, porque no le conoció a Él. El mundo no conoce a los creyentes porque no conoció a Cristo. Juan 1:10, el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Esta ignorancia no es falta de información, sino rechazo voluntario. El mismo desprecio que tuvo Cristo lo tendrán sus discípulos. Si no reconocieron al Hijo de Dios, menos reconocerán a sus hijos. La ceguera espiritual del mundo es profunda y activa. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios. Juan reafirma la identidad presente del creyente. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios. No es una esperanza futura, sino una realidad presente. Aunque el mundo no lo reconozca, Dios lo ha declarado. Ahora implica certeza inmediata. Esta verdad debe fortalecer al creyente frente al rechazo del mundo. Somos hijos, no lo seremos, ya lo somos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La gloria futura del creyente todavía no es visible. Colosenses 3, 3-4, vuestra vida está escondida con Cristo, cuando Cristo se manifieste, entonces vosotros también. La redención está en proceso, pero su culminación será gloriosa. Juan reconoce una tensión entre lo que somos y lo que seremos. Vivimos en esperanza y en transformación. Lo mejor aún está por revelarse. Pero sabemos que cuando Él se manifieste. Esta es una afirmación de certeza escatológica. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. La manifestación de Cristo traerá justicia, gloria y plenitud. Juan no duda de ese evento. El creyente vive con esa expectativa. Cada día nos acerca más al momento glorioso. La fe verdadera espera su regreso con anhelo. Seremos semejantes a Él. La transformación final es completa, reflejaremos su carácter glorificado. Filipenses 3:21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, semejante al cuerpo de la gloria suya. No seremos dioses, pero sí plenamente santificados. La imagen de Dios será restaurada. Esta esperanza no es mística, es tangible. Nuestra glorificación está asegurada en Cristo.
porque le veremos tal como Él es. La visión del Cristo glorioso traerá transformación. 2 Corintios 3:18, somos transformados, como por el Espíritu del Señor. Ver a Jesús sin velo producirá semejanza completa. Esta visión será espiritual y literal. Lo que ahora creemos por fe, lo contemplaremos con los ojos del alma redimida. La visión de Cristo es la recompensa suprema. Allí será consumada nuestra santidad. 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Juan conecta la escatología con la ética. Romanos 8:24, en esperanza fuimos salvos. Esta esperanza no es ilusión, es expectativa segura. Está centrada en Él, no en uno mismo. La esperanza del creyente es ver a Cristo y ser transformado. Esta verdad tiene un efecto práctico. No es pasiva, sino activa. Produce santidad y enfoque espiritual. Se purifica a sí mismo. Este es el resultado directo de esperar a Cristo. Santiago 4:8, pecadores, limpiad las manos, purificad vuestros corazones. Purificarse implica apartarse del pecado y buscar santidad. No es legalismo, es respuesta al amor de Dios. La purificación es continua y deliberada. El creyente no vive conforme al mundo, sino como quien se prepara para ver al Rey. Así como Él es puro. Cristo es el estándar de pureza absoluta. Primera de Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santo. El llamado no es a compararnos con otros, sino con Él. Su santidad es perfecta, sin mancha. El creyente no alcanza perfección aquí, pero la persigue. Esta comparación motiva a una vida piadosa. La meta no es simplemente mejorar, es parecernos a Cristo. El que permanece en el pecado no ha conocido a Dios. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado. El verbo poye en griego indica una práctica continua, no una caída ocasional. Romanos 6:1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Juan no se refiere al creyente que lucha, sino al que vive en pecado sin remordimiento. El que peca como hábito revela una vida no regenerada. No hay neutralidad espiritual, quien vive así está en rebelión. Esta es una advertencia directa. Infringe también la ley. Pecar es quebrantar la voluntad moral de Dios revelada en su palabra. Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No hay pecado pequeño ni irrelevante. Juan conecta el pecado con la transgresión de límites establecidos por Dios. La ley no salva, pero revela el carácter divino. Transgredirla es resistir la autoridad divina. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado no es solo una debilidad, es desobediencia activa. Romanos 3:20, por la ley es el conocimiento del pecado. La palabra anomía, infracción, significa literalmente sin ley o ilegalidad. Todo pecado es anarquía espiritual. Es rebelión contra el gobierno de Dios. Juan redefine el pecado en términos de oposición consciente. No es accidente, es infracción. 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. La aparición de Cristo tiene un propósito redentor. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Quitar significa eliminar, remover completamente la culpa y la carga del pecado. No vino solo a enseñar, sino a expiar. Su encarnación apunta a la cruz. Esta obra es sustitutiva y completa. El creyente debe vivir como alguien liberado. Y no hay pecado en él. Esto establece la perfección moral de Cristo, esencial para su sacrificio. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús es el único sin mancha ni defecto. No solo no pecó, no tuvo inclinación al pecado. Su naturaleza es pura en esencia.
Por eso puede quitar nuestros pecados. Solo un Salvador sin pecado puede salvar a los pecadores. 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en él, no peca. El verbo peca aquí está en presente continuo, no practica el pecado. 1 Juan 5:18. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. La comunión con Cristo produce una vida apartada del pecado. No significa impecabilidad, sino un rechazo constante al pecado como estilo de vida. El creyente puede caer, pero no puede vivir cómodo en el pecado. Permanecer en él transforma. Todo aquel que peca. Nuevamente, se refiere a una práctica habitual y deliberada. Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Juan distingue entre una caída ocasional y un patrón de vida. Pecar continuamente sin arrepentimiento muestra que la persona no ha nacido de nuevo. No se trata de legalismo, sino de evidencia espiritual. El pecado habitual contradice la gracia. No le ha visto, ni le ha conocido. Juan afirma que quien vive en pecado constante no tiene comunión real con Cristo. Mateo 7:23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ver y conocer en Juan son experiencias de fe salvadora. El que realmente ha conocido a Cristo no puede seguir igual. Esta es una evaluación contundente. El verdadero conocimiento de Jesús transforma la vida. 1 Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Hijitos, nadie os engañe. Juan advierte contra los falsos maestros que justificaban una vida de pecado. Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. El peligro no es solo doctrinal, sino moral, negar que la conducta importa. Hijitos expresa ternura, pero también firmeza pastoral. Juan protege a los creyentes de la mentira que separa fe de obediencia. La verdad se vive, no solo se cree. La santidad es irrenunciable. El que hace justicia es justo. Hacer justicia es vivir en obediencia práctica. Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No es que las obras salvan, sino que evidencian la justicia interior. No basta profesar ser justo, hay que practicar la justicia. La santidad visible confirma la salvación invisible. El creyente actúa conforme a la nueva naturaleza. La conducta refleja el carácter transformado. Como Él es justo. Jesucristo es el modelo y medida de la justicia. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado. El creyente no es perfecto, pero aspira a reflejar a Cristo. La justicia del cristiano es participativa, procede de su unión con el justo. La santidad no es humana, sino impartida por gracia. Juan eleva el estándar, no es comparación con otros, sino con Jesús mismo. La meta es la semejanza con Él. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Juan no suaviza el lenguaje, una vida de pecado revela filiación espiritual. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, él ha sido homicida desde el principio. Practicar el pecado indica dominio satánico. No se trata de una caída, sino de esclavitud. Juan muestra que no hay término medio. O se pertenece a Dios, o al diablo. El pecado constante evidencia la naturaleza caída. Porque el diablo peca desde el principio. Desde su rebelión, Satanás ha sido el promotor del pecado. Génesis 3:1, ¿con qué Dios os ha dicho? Su carácter es pecaminoso y engañoso desde el inicio. Juan conecta la práctica del pecado con su origen espiritual. Quien vive en pecado perpetúa la obra del diablo. Esta afirmación da peso teológico a la conducta moral. No se trata solo de fallas, sino de alineación espiritual. Para esto apareció el Hijo de Dios. La encarnación tiene un propósito redentor y victorioso.
Hebreos 2:14, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo no vino solo a perdonar, sino a vencer al enemigo. Esta aparición señala misión divina, no reacción humana. Jesús se manifiesta para contrarrestar el mal. Su obra no es pasiva, sino militante. La cruz es derrota para Satanás. Para deshacer las obras del diablo. Deshacer significa anular, romper, liberar. Colosenses 2:15, despojando a los principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Las obras del diablo son pecado, muerte y engaño. Cristo destruye el poder del pecado en la vida del creyente. La victoria de Cristo se refleja en una vida santa. El Evangelio no es solo teoría, es liberación real y poderosa. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Juan reafirma que el nacido de Dios no vive en pecado como hábito. 1 Juan 5:18. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. No es que nunca peque, sino que no lo hace como estilo de vida. El pecado ya no domina. Hay una nueva naturaleza, un nuevo amo. La regeneración produce transformación real. Esta es una prueba esencial del nuevo nacimiento. Porque la simiente de Dios permanece en él. Simiente alude a la vida espiritual impartida por Dios. Primera de Pedro 1:23, renacidos, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es la vida divina, la nueva naturaleza, el Espíritu Santo. Esta semilla no puede producir pecado como fruto habitual. La permanencia de esta simiente garantiza una vida cambiada. Es imposible que esa vida produzca pecado como norma. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esta expresión debe entenderse en el contexto, no puede vivir en pecado como antes. Romanos 6:2, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La imposibilidad es moral y espiritual, no física. El Espíritu Santo lo restringe, la conciencia lo reprende, y la gracia lo disciplina. El creyente no puede ser feliz pecando. Su nueva naturaleza se lo impide. 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Juan establece un contraste absoluto y visible. Mateo 13:38, el buen campo son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. No hay término medio, o se es de Dios o del diablo. Esta manifestación es evidente por la conducta. La verdadera filiación se demuestra en la práctica diaria. Juan afirma que el carácter revela la pertenencia espiritual. Las obras son fruto de la naturaleza. Todo aquel que no hace justicia. La justicia no es teoría, es acción. Romanos 6:13, presentaos vosotros mismos a Dios como instrumentos de justicia. No hacer justicia es vivir sin obediencia, sin santidad. Juan no se refiere a un error ocasional, sino a un estilo de vida injusto. El que no vive conforme a la verdad, revela que no ha nacido de nuevo. La justicia es señal infalible del verdadero Hijo de Dios. Y que no ama a su hermano. El amor al hermano es inseparable de la verdadera fe. 1 Juan 4:20, el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? No se trata de emoción, sino de entrega, perdón y servicio. El odio, la indiferencia o el desprecio niegan la obra del Espíritu. Juan coloca el amor como prueba de autenticidad. El creyente ama porque el amor de Dios está en él. No es de Dios. Juan lo afirma con contundencia. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. No basta con profesar fe, hay que reflejarla. La falta de justicia y de amor revela origen satánico. Esto no es juicio humano, sino diagnóstico espiritual. Dios conoce a los suyos y los suyos lo reflejan. Juan quiere que nadie se engañe con palabras sin vida.
El amor fraternal como evidencia de vida eterna. 1 Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Juan apela nuevamente a la enseñanza original del Evangelio. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Desde el principio se refiere al inicio de la vida cristiana. El amor no es doctrina secundaria, es central. Los apóstoles predicaron este mensaje como fundamento. Juan lo presenta como algo que ya conocen, no como novedad. Que nos amemos unos a otros. Este es el mandamiento esencial de la vida cristiana. Romanos 13:10, el cumplimiento de la ley es el amor. No es un amor condicional ni superficial, sino práctico, sacrificial y constante. El amor entre hermanos es la evidencia del nuevo nacimiento. El Evangelio no solo cambia la relación con Dios, sino con los demás. Amar al hermano es imitar a Cristo y cumplir su palabra. 1 Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Juan presenta a Caín como ejemplo del odio activo. Génesis 4:8, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Su actitud revela su filiación satánica. El odio no es solo emocional, sino destructivo. El asesinato de Abel fue el primer fruto de una vida no regenerada. Juan dice que Caín era del maligno, no simplemente pecó. Su vida estuvo bajo influencia demoníaca. ¿Y por qué causa le mató? Juan invita a reflexionar sobre la raíz del odio. La motivación fue espiritual, rechazo a la justicia. Proverbios 29:10, los hombres sanguinarios aborrecen al íntegro. El odio hacia el justo nace de la envidia y la culpabilidad no resuelta. Caín no soportaba la rectitud de Abel. Esto revela que el odio tiene causas profundas. No es neutral, nace del rechazo a lo bueno. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La diferencia no fue personal, sino moral. Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel vivía en obediencia y fe, Caín no. La justicia de Abel expuso el pecado de su hermano. En vez de arrepentirse, Caín lo eliminó. Así también el mundo aborrece a los creyentes. La vida santa incomoda al impío. La justicia siempre provoca oposición. 1 Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermanos míos, no os extrañéis. Juan usa un tono pastoral y fraternal para preparar a los creyentes. Primera de Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de prueba. El sufrimiento por causa de la fe no debe tomarnos por sorpresa. El Evangelio incluye oposición. Vivir en santidad provoca rechazo. Juan quiere que los creyentes estén firmes, no confundidos. Lo que sorprende a la carne es normal para el espíritu. Si el mundo os aborrece. El mundo representa el sistema de valores opuestos a Dios. Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El odio del mundo es natural hacia los hijos de Dios. La justicia confronta el pecado, y la luz incomoda a las tinieblas. Juan no dice cuándo, sino sí, porque el odio puede variar, pero es previsible. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Juan habla con certeza espiritual, no suposición. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos. Pasar indica un traslado irreversible de un estado a otro. De la muerte espiritual a la vida en Cristo. Esta evidencia no es emocional, sino práctica. El amor genuino por los hermanos es señal de salvación. No es teoría, es fruto real del nuevo nacimiento. En que amamos a los hermanos.
El amor es la prueba infalible de la vida nueva. 1 Juan 4:7, todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. No se trata de simpatía superficial, sino de amor activo, constante y sacrificial. El amor a los hermanos es expresión del amor a Dios. Este amor no surge naturalmente, sino por el Espíritu. Juan define la conversión por la capacidad de amar. El que no ama a su hermano. Juan no deja lugar a ambigüedad. El que no ama revela que no ha pasado de muerte a vida. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La indiferencia, el desprecio o el odio son evidencia de muerte espiritual. No basta con no hacer daño, hay que amar. La ausencia de amor niega la regeneración. Permanece en muerte. Esta frase es contundente. Juan no dice que está en proceso, sino que sigue espiritualmente muerto. Romanos 6:11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. La muerte aquí es separación de Dios. El que no ama no está en comunión con la vida de Dios. No se trata de perder la salvación, sino de nunca haberla tenido. El amor es señal de vida. Sin él, no hay salvación. 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano, es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano, es homicida. Juan establece que el odio es asesinato en el corazón. Mateo 5:22, cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. El odio es el germen del asesinato, y ante Dios, el corazón cuenta. No hace falta usar un arma para ser culpable, basta el rencor sostenido. Aborrecer es rechazar la imagen de Dios en el otro. Juan no minimiza el odio, lo condena como homicidio. Y sabéis que ningún homicida. Juan apela al conocimiento previo de los creyentes. Apocalipsis 21:8, los homicidas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta verdad no es nueva, sino fundamental. El que vive con odio persistente hacia su hermano, muestra una naturaleza ajena a Dios. Juan no sugiere ignorancia, sino responsabilidad. Lo que saben, deben aplicarlo. Tiene vida eterna permanente en él. La vida eterna no es solo futura, es una realidad interior. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El que odia no tiene esta vida habitando en él. La permanencia de la vida eterna se manifiesta en amor. El odio constante revela la ausencia de regeneración. Juan es claro, el homicida de corazón no es salvo. La vida eterna se evidencia en un corazón transformado. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto hemos conocido el amor. Juan no define el amor por emociones, sino por acción. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor se revela, no se teoriza. Aquí la palabra conocido implica experiencia, no simple información. No se trata de un concepto, sino de una realidad encarnada. Juan nos llama a contemplar el modelo supremo del amor. En que Él puso su vida por nosotros. Jesús no solo enseñó el amor, lo vivió en su máxima expresión. Juan 10:11, el buen pastor su vida da por las ovejas. La cruz es el punto culminante del amor divino. Poner su vida implica entrega voluntaria y total. El sacrificio fue vicario, sustitutorio, inmerecido. Juan afirma que este acto define lo que es amar verdaderamente. Así debe entenderse y medirse todo otro amor. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El amor cristiano no es pasivo, sino sacrificial. Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos expresa una deuda moral. El ejemplo de Cristo no es solo inspiración, es obligación. No se trata solo de morir literalmente, sino de entregarse en servicio, tiempo y recursos. El amor verdadero imita a Cristo. 1 Juan 3:17.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pero el que tiene bienes de este mundo. Juan aplica el amor al plano práctico y cotidiano. Santiago 2, 15-16, si un hermano tiene necesidad, y no le dais, ¿de qué aprovecha? Bienes se refiere a posesiones materiales básicas. Tener recursos implica responsabilidad espiritual. El cristianismo no es solo doctrina, es compasión activa. El amor se traduce en generosidad. Tener y no compartir contradice la fe. Y ve a su hermano tener necesidad. No se trata de ignorancia, sino de una necesidad visible y conocida. Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien, cuando tuvieres poder para hacerlo. El que ve, entiende y tiene la capacidad, tiene también el deber. El cristianismo no ignora al necesitado. La fe no es indiferente al sufrimiento. Juan apela a la responsabilidad fraterna. La necesidad interpela al corazón redimido. Y cierra contra él su corazón. Cerrar el corazón implica insensibilidad voluntaria. Deuteronomio 15:7, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano. El amor cristiano no puede coexistir con dureza. Esta frase revela egoísmo, dureza y falta de misericordia. La reacción del creyente ante la necesidad prueba su espiritualidad. Un corazón cerrado a los demás está cerrado a Dios. Juan condena esta actitud sin rodeos. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? La pregunta retórica confronta con fuerza. 1 Juan 4:20, el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? Juan no afirma que el amor de Dios se debilita, sino que simplemente no mora. El amor divino transforma al que lo posee. No puede haber contradicción entre amor profesado y actitud real. Un corazón insensible es evidencia de una fe falsa. 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Juan muestra la diferencia entre el amor aparente y el verdadero. Proverbios 26 horas y 23 minutos, los labios ardientes y el corazón malo son como escoria cubierta de plata. Las palabras sin acción no tienen valor. El afecto fingido es hipocresía. Amar solo de labios es engañoso y vacío. Juan llama a evitar el amor superficial. El amor verdadero se manifiesta más en hechos que en expresiones, sino de hecho y en verdad. Esta es la definición bíblica de amor cristiano. Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Hecho implica acción concreta, y verdad implica sinceridad y pureza de motivo. El amor se prueba en la práctica, no en el discurso. Dios no nos amó solo con palabras, sino con la cruz. Así debe ser el amor entre los hermanos, sincero, visible, activo y constante. Seguridad delante de Dios al andar en amor y obediencia. 1 Juan 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Juan afirma que el amor práctico es evidencia de salvación. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Conocemos implica certeza espiritual, no suposición emocional. La obediencia y el amor genuino son señales claras de vida nueva. El amor visible autentica la fe invisible. El creyente puede saber que es de Dios. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. El verbo asegurar aquí implica persuadir o tranquilizar la conciencia. Hebreos 10:22, acerquémonos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Cuando amamos con obras, nuestra conciencia se fortalece. El corazón a veces duda, pero la obediencia da seguridad. Juan enseña que la evidencia interna y externa de amor refuerza la confianza delante de Dios. 1 Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Pues si nuestro corazón nos reprende, la conciencia del creyente puede acusarlo, especialmente cuando falla.
Romanos 2:15, dando testimonio su conciencia. No siempre esta reprensión es justa, puede venir del temor, de la inseguridad o del enemigo. Juan reconoce que el creyente no siempre se siente aceptado. El corazón humano es inconstante y limitado. Aún el creyente fiel puede sentir condenación interna. Mayor que nuestro corazón es Dios. Dios es más confiable que nuestros sentimientos. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Juan enseña que debemos mirar a Dios, no a la autoevaluación emocional. Él es justo, fiel y misericordioso. Su juicio es perfecto y no depende de emociones fluctuantes. El amor de Dios sostiene cuando el corazón acusa. Él ve la intención más allá de la falla. Y Él sabe todas las cosas. Dios posee conocimiento perfecto. Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Él conoce nuestras obras, motivos y debilidades. Esta omnisciencia no es motivo de temor para el creyente, sino de consuelo. Aun cuando fallamos, Dios ve si hay amor genuino y fe verdadera. Su conocimiento es completo, compasivo y justo. Él conoce nuestra lucha interna. 1 Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Amados, si nuestro corazón no nos reprende. Una conciencia tranquila proviene de una vida obediente. Hechos 24:16, me ejercito en tener siempre una conciencia sin ofensa. Juan presenta el caso opuesto al anterior. Cuando hay paz interior fruto de obedecer la verdad, no hay condenación. La seguridad espiritual se experimenta con fidelidad diaria. Un corazón limpio no se construye con palabras, sino con integridad. Confianza tenemos en Dios. La palabra parsia denota libertad, franqueza, seguridad ante el Señor. Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Esta confianza no nace del orgullo, sino de la obra del Espíritu. El creyente que camina en luz y amor puede orar con libertad. Dios no quiere hijos atemorizados, sino confiados. Esta seguridad glorifica su gracia y fortalece la fe. 1 Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Juan presenta la oración eficaz como fruto de una vida obediente. Marcos 11:24, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Esta promesa no es ilimitada, sino relacionada a una vida conforme a la voluntad de Dios. El creyente que vive en comunión tiene libertad para pedir. Dios responde no por méritos, sino por relación. La oración es poderosa cuando fluye de un corazón obediente. Porque guardamos sus mandamientos. La obediencia es la base de una vida de oración efectiva. Salmo 66 horas y 18 minutos, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Guardar implica observar con intención y constancia. No es legalismo, es amor. La obediencia muestra que estamos alineados con el corazón de Dios. No se trata de perfección, sino de disposición y sinceridad. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El creyente busca complacer a Dios, no solo evitar el pecado. Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta frase apunta a una vida orientada por el deseo de glorificar a Dios. No se trata de cumplir reglas, sino de vivir en comunión activa. La oración es poderosa cuando nace de un corazón que desea agradar. Juan conecta intimidad con obediencia. 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y este es su mandamiento. Juan resume la voluntad de Dios en una instrucción doble e inseparable. Juan 6:29, que creáis en el que Él ha enviado. El cristianismo no es una lista interminable de reglas, sino un llamado a la fe y al amor. Mandamiento aquí no es carga, sino expresión de la vida divina. Obedecer esto resume toda la ley.
Juan enfatiza que la fe verdadera se expresa en relaciones correctas. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creer en el nombre implica confiar en su persona, autoridad y obra. Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta fe es salvadora y transformadora. No es solo intelectual, sino relacional y rendida. Creer en Jesús no es opción religiosa, es obediencia esencial. Juan lo presenta como el centro del verdadero mandamiento de Dios. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El amor mutuo es inseparable de la fe en Cristo. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, como yo os he amado. No es solo amar como podamos, sino como Cristo lo hizo, con entrega y verdad. Juan une lo vertical, fe en Cristo, con lo horizontal, amor al prójimo. El amor no es sentimentalismo, es mandato divino. Creer y amar forman el núcleo de la vida cristiana. 1 Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios. Permanecer en Dios es más que tener una creencia, es vivir en obediencia continua. Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Guardar implica valorar, practicar y atesorar. Esta es la clave de la comunión constante. Juan enseña que la obediencia no es condición para el amor de Dios, sino prueba de que habitamos en Él. Obedecer es vivir en su presencia. Y Dios en Él. La comunión es recíproca, el creyente permanece en Dios y Dios en Él. Juan 14:23, vendremos a Él y haremos morada con Él. Esta es una promesa de presencia activa, no simbólica. El creyente no está solo, Dios habita en él. La obediencia no solo revela esta comunión, la sostiene. Juan une la vida espiritual con la realidad de la presencia divina. Donde hay obediencia, Dios habita. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. La presencia del Espíritu Santo es la garantía de la vida nueva. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El creyente tiene evidencia interna de la presencia de Dios. El Espíritu produce fruto, guía, convence y da paz. No es una fuerza impersonal, sino una persona divina. Juan enseña que la certeza espiritual es obra del Espíritu en nosotros.